Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a nuestros videos sobre participación ciudadana en el Ecuador. El día de hoy hablaremos sobre los presupuestos participativos y su respectiva normatividad. De igual manera, antes de empezar a hablar del tema, me gustaría que reflexionemos sobre dos preguntas iniciales que me ayudarán a tener una base para la exposición y que de igual manera les ayudarán a ustedes a reflexionar sobre el tema y a considerarlas en futuras exposiciones que realizarán mis compañeros. Estas preguntas iniciales son: ¿las leyes garantizan la participación en presupuestos participativos? ¿Tenemos leyes que respaldan esta iniciativa? ¿La Constitución del Ecuador incluye presupuestos participativos? Espero que al final de esta exposición, juntamente ustedes y nosotros podamos responder a estas preguntas. Sin más que decir, damos por iniciado el tema 9, normas del presupuesto participativo. Bienvenidos. Antes de hablar sobre la normativa vigente, me gustaría hacerles un recorderis de lo que vimos en el video pasado sobre los presupuestos participativos. Empezaré por recordarles qué es la planificación participativa. Es un proceso que permite definir los pasos para construir una visión colectiva del territorio, con la participación de todas y de todos los actores del mismo, quienes acuerdan y definen objetivos comunes y establecen prioridades fundamentales para conseguir el desarrollo de su territorio. Es el espacio en el que se ordenan recursos, tiempo, responsabilidades para alcanzar aquellos objetivos comunes planteados. Implica además la generación de políticas públicas, programas y proyectos que llevan al territorio hacia la consecución del buen vivir. La planificación participativa no es por ninguna manera un conjunto de demandas, listas de pedidos, deseos particulares, obras específicas o demandas clientelares. Ahora bien, una vez que entendimos cuál es la planificación participativa, vamos a ver qué eran los presupuestos participativos. Es el proceso que nace del acuerdo y el consenso del gobierno local y de la ciudadanía, que permite establecer prioridades para el desarrollo de su territorio. Es decir, las y los ciudadanos participan activamente de la toma de decisiones, ejecución y control del presupuesto del gobierno local en cada nivel del territorio. El presupuesto participativo constituye una herramienta importante para el desarrollo y logro de la Constitución y de la ley. Es así que es un sistema de participación ciudadana, porque se refiere al conjunto de instituciones, organizaciones, mecanismos, procesos, reglamentos, normas y recursos que se interrelacionan, interactúan, articulan y coordinan entre sí para aunar esfuerzos en la construcción democrática y compartida con una sola y única visión de desarrollo, con criterios de inclusión, acción afirmativa, derechos humanos, género, interculturalidad,
enfoque generacional, territorial, para lograr sobre todo un buen vivir. De acuerdo a la Constitución y a la ley, los gobiernos autónomos descentralizados conformarán un sistema de participación ciudadana que se regulará por un acto normativo del correspondiente nivel de gobierno. Tendrán una estructura y denominación propia. Cabe recalcar que si bien los niveles de gobierno, como ya mencionamos anteriormente y les voy a relatar un poco de lo que son, es una forma en la que el Estado ecuatoriano se estructura para garantizar el ejercicio de los derechos humanos y la naturaleza y en los cuales se debe promover la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones. De acuerdo a la normativa vigente, cada nivel de gobierno tiene competencias exclusivas, es decir, aquellas únicamente para un determinado nivel de gobierno, y competencias concretas, es decir, que los diferentes niveles de gobierno podrán trabajar de forma complementaria. Esto no quiere decir que una ley sea solo para un gobierno y no para otro. La Constitución ampara todos los niveles de gobierno. Sin embargo, hay ciertas normativas para las juntas parroquiales, cantonales y provinciales. Ahora bien, vamos al tema que nos trae aquí. Identificar la normativa de los presupuestos participativos. Partamos de la Constitución del Ecuador, el cual tiene como objetivo, elaborar presupuestos y mejorar la calidad de inversión, considerando sobre todo la participación democrática. Esta Constitución tiene 3 acápites muy importantes. El primero, que la encontramos en el artículo 100, participación en los diferentes niveles de gobierno. En todos los niveles de gobierno se conformarán instancias de participación integradas por autoridades electas, representantes del régimen dependiente y representantes de la sociedad del ámbito territorial de cada nivel de gobierno, que funcionarán regidas por principios democráticos. La participación en estas instancias se ejercerá para elaborar presupuestos participativos de los gobiernos locales. Para el ejercicio de la participación se organizarán audiencias, vedurías, asambleas, cabildos populares, consejos consultivos, observatorios y demás instancias que promuevan la ciudadanía. Otro de los artículos importantes que encontramos en la Constitución del Ecuador es el 267. Los gobiernos parroquiales rurales ejercerán las siguientes competencias exclusivas y sin prejuicio de las adicionales que determina la ley. 1. Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial en coordinación con el gobierno cantonal y provincial. 2. Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los espacios públicos de la parroquia contenidos en los planes de desarrollo e incluidos en los presupuestos participativos anuales. Ahora bien, yendo un escaño por debajo de la Constitución del Ecuador, tenemos la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. El objetivo principal de esta ley es propiciar, fomentar y garantizar sobre todo el ejercicio de los derechos de la participación de los ciudadanos, las ciudadanas, colectivos, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades. Por ningún motivo esta ley pretende ser siquiera excluyente. Uno de los artículos más importantes que tiene esta ley en cuanto
a la normativa de los presupuestos participativos es la sección segunda, capítulo segundo, título sexto, artículo 64. La participación local en todos los niveles de gobiernos. Existirán instancias de participación con la finalidad de elaborar presupuestos participativos de los gobiernos autónomos descentralizados, es decir, es la base en la cual se posicionarán los presupuestos participativos. Es el proceso mediante el cual las y los ciudadanos, de forma individual o por medio de organizaciones sociales, contribuyen voluntariamente a la toma de decisiones respecto de los presupuestos estatales en reuniones con las autoridades electas y designadas. Artículo 68. Características del presupuesto participativo. Los presupuestos participativos estarán abiertos a las organizaciones sociales y ciudadanía que deseen participar. Suponen un debate público sobre el uso de los recursos del Estado. Otorgan poder de decisiones a las organizaciones y a la ciudadanía para definir la orientación de las inversiones públicas hacia el logro de la justicia redistributiva de las asignaciones. Los presupuestos participativos se implementarán de manera inmediata en los gobiernos regionales, provinciales, municipales, los regímenes especiales y progresivamente en el nivel nacional. El debate del presupuesto se llevará a cabo en el marco de los lineamientos del Plan de Desarrollo elaborado por el Consejo Local de Planificación del nivel territorial correspondiente y en el caso que corresponda a la planificación nacional. Articulación de los presupuestos participativos con planes de desarrollo, es decir, los dos deben estar interrelacionados. La participación de la ciudadanía se cumplirá entre los mecanismos mediante el proceso de elaboración del presupuesto participativo, de acuerdo con los lineamientos del Plan de Desarrollo elaborado por el Consejo Nacional de Planificación Participativa y los consejos locales de planificación participativa del nivel territorial correspondiente. Estos planes deberán ser elaborados de abajo hacia arriba o promover la sinergia necesaria entre los planes de desarrollo de los diferentes niveles de territorio. Artículo 70. Del procedimiento para la elaboración de los presupuestos participativos. La autoridad competente iniciará el proceso de deliberación pública para la formulación de los presupuestos con anterioridad a la elaboración del proyecto del presupuesto. La discusión y aprobación de los presupuestos participativos serán temáticas se realizarán con la ciudadanía y las organizaciones sociales que deseen participar, y con los delegados y delegadas de las unidades básicas de participación, comunidades, comunas, recintos, barrios, parroquias urbanas y rurales en los gobiernos autónomos descentralizados. El seguimiento de la ejecución presupuestaria se realizará durante todo el ejercicio del año fiscal. Las autoridades, funcionarios del Ejecutivo de cada nivel de gobierno coordinarán el proceso de presupuestos participativos correspondiente. La asignación de los recursos se hará conforme a las prioridades de los planes de desarrollo para propiciar la equidad territorial sobre la base de la disponibilidad financiera del gobierno local respectivo. Se incentivará el rol de apoyo financiero o técnico que puedan brindar diversas organizaciones sociales, centros de investigación o universidades al desenvolvimiento del proceso. Principios. Son estos principios que nos muestra la ley los que harán que no solo el presupuesto participativo sea ejecutado, sino que sea funcional y esté bajo el marco de la ley.
Por último, tenemos el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, denominado COTAD. Las prioridades de gasto se establecen desde las unidades básicas de participación y serán recogidas por la Asamblea Local o el organismo que en cada gobierno autónomo descentralizado se establezca como máxima instancia de participación. El COTAD nos presenta varios artículos o varios lineamientos en los cuales se puede hablar de los presupuestos participativos y más precisamente de la normativa de los presupuestos participativos. Pese a ello, y para que la explicación no llegara a ser tan cansosa, yo he escogido 5 puntos principales que me parecen esenciales para entender la normativa de los presupuestos participativos. Partiré por los principios que se encuentran en el artículo 3. Uno de los principios, y como ya había mencionado anteriormente al inicio de esta exposición, como para tener una base de explicación, es la participación ciudadana. La participación es un derecho cuya titularidad y ejercicio corresponde a la ciudadanía. El ejercicio de este derecho será respetado, promovido y facilitado por todos los órganos del Estado de manera obligatoria, con el fin de garantizar la elaboración y adopción compartida de decisiones entre los diferentes niveles de gobierno y la ciudadanía, así como la gestión compartida y el control social de planes, políticas, programas y proyectos públicos, el diseño y la ejecución de presupuestos participativos de los gobiernos. En virtud de este principio, se garantizarán además, la transparencia y la rendición de cuentas de acuerdo a la Constitución y a la ley. Otro de los puntos importantes que son claves para entender la normativa de los presupuestos participativos es en sí qué se entiende en el COTAD por presupuestos. El presupuesto de los gobiernos autónomos descentralizados se ajustará a los planes regionales, provinciales, cantonales y parroquiales respectivamente, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, sin menoscabo de sus competencias y autonomía. El presupuesto de los gobiernos autónomos descentralizados deberá ser evaluado participativamente, de ahí la palabra presupuestos participativos, de acuerdo con lo prescrito por la Constitución y la ley. Las inversiones presupuestarias se ajustarán a los planes de desarrollo de cada suscripción, los mismos que serán territorializados para garantizar la equidad de su interior. Todo programa o proyecto financiado con recursos públicos tendrá objetivos, metas y plazos al término del cual serán evaluados. En el caso de los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales, se regirán por lo previsto en este capítulo, en todo lo que sea aplicable y no se ponga a su estructura y fines. Contenido. Artículo 234. Cada plan operativo anual deberá contener una descripción de la magnitud e importancia de la necesidad pública que satisface la especificación de sus objetivos y metas, la indicación de los recursos necesarios para su cumplimiento. Los programas deberán formularse en función de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Al fin de hacer posible su evaluación técnica, las dependencias de los gobiernos autónomos descentralizados deberán presentar programas alternativos con objetivos de corto, mediano y largo plazo. Priorizar el gasto. Hay que tener en cuenta aquí que priorizar el gasto viene de la mano con la
aprobación del mismo. Ya les había hablado yo anteriormente de que el gasto dependerá de las necesidades que se estén satisfaciendo. Por eso se tenía que tener jerarquizado las necesidades, cuál es la necesidad más próxima y cuál vendría a ser nuestra necesidad, por llamarlo de alguna manera, superflua sin que ésta llegue a no ser necesidad. El legislativo del Gobierno Autónomo Descentralizado estudiará el proyecto de presupuestos por programas y subprogramas y lo aprobará en 2 sesiones hasta el 10 de diciembre de cada año, conjuntamente con el proyecto complementario de financiamiento, cuando corresponda. Si a la expiración de este plazo no lo hubieran aprobado, este entrará en vigencia. El legislativo tiene la obligación de verificar que el proyecto presupuestario guarde coherencia con los objetivos y las metas del plan de desarrollo y el ordenamiento territorial respectivo. La máxima autoridad ejecutiva del Gobierno Autónomo Descentralizado y jefe de la dirección financiera o el funcionario que corresponda asistirán obligatoriamente a las sesiones del Legislativo y de la Comisión respectiva para suministrar los datos e información necesaria. Los representantes ciudadanos de la Asamblea Territorial o del organismo que en cada gobierno autónomo descentralizado se establezcan como máxima instancia de participación podrán asistir a las sesiones del legislativo local y participarán en ellas mediante mecanismos previstos en la Constitución. Estos han sido los 5 temas que yo les he querido mencionar en cuanto a la normativa que presenta la participación del gas de la ciudadanía en los presupuestos participativos, pues las prioridades de gasto se establecerán desde las unidades básicas de participación y serán recogidas por la Asamblea Local y el organismo que en cada gobierno autónomo descentralizado se establezca como máxima instancia de participación. El cálculo definitivo de ingresos será presentado en el mismo plazo del artículo anterior por el Ejecutivo en la Asamblea Local como insumo para la definición participativa de las prioridades de inversión del año siguiente. La Asamblea Local y el organismo de cada gobierno autónomo descentralizado se establezca como máxima instancia de participación, considerando el límite presupuestario, es decir, no podemos excedernos. Definirá prioridades anuales de inversión en función de los lineamientos del Plan de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial, que serán procesados por el Ejecutivo local e incorporados en los proyectos de presupuestos de dependencias y de servicios de los gobiernos autónomos descentralizados. Esto es, amigos, lo que hemos podido visualizar en cuanto a la normativa de los presupuestos participativos. De igual manera es lo que a breves rasgos les he explicado algunos artículos que son de suma importancia para poder entender y poder gestionar los presupuestos participativos, poder visualizar bajo qué norma me puedo amparar para solicitar eso a mi gobierno local. Espero que a partir de esta pequeña exposición ustedes ya puedan tener más claro cuáles son las leyes que garantizan la participación de los presupuestos participativos. Respondiendo a las preguntas iniciales, tenemos que la Constitución sí incluye artículos que hablen sobre los presupuestos participativos. Y también existen otras leyes adicionales que incluyen normativa para los presupuestos participativos. Tenemos la explicación, tenemos la normativa,
No nos queda más que cumplir con nuestro deber ciudadano de ser parte de los presupuestos participativos, de dejar de que estos presupuestos se queden nada más en títulos de presupuestos, sino ser parte activa, tomadores de decisiones. Espero les haya gustado, espero puedan ver los demás videos que hablan sobre la participación ciudadana y gracias.